Resolveremos este problema que trata de, si usted lee en la parte superior, que f es un endomorfismo de R4, es decir, una función lineal o transformación lineal de R4 en R4. El núcleo de f es el subespacio vectorial de estas ecuaciones que están aquí, que se pueden leer. Y además me dan la imagen de f de 0,01, que es 2,0,0,0, etc. Y f de 1,0,0,0 es 2,0,2,0. Pictóricamente, lo que me están dando es una aplicación de R4 en el mismo R4 lineal, otra formación, y me hablan sobre el núcleo de f. Este núcleo tiene la particularidad de que su imagen, por supuesto, es el vector 0. Y ahora me dan las imágenes de 0, 0, 0, 1 y de 1, 0, 0, 0. Recuérdese que la dimensión de R4 es 4. Es evidente que estos dos vectores son independientes. Y por lo tanto, para tener una base de R4 me faltan 2. Si tengo la suerte de que los dos que me falten para completar la base estén precisamente en el núcleo de f, es decir, tengo B sub 1 aquí el primero, B sub 2 aquí el segundo, y consigo los que me faltan acá. Como conozco bien este subespacio, tendría la base de R4 y por lo tanto saldría que f de B sub 1 me daría 2,0,0,0, que f de B sub 2 me daría 2,0,2,0 y que f de B sub 3 es 0, con muchos ceros por supuesto, y f de sub 4 es 0. Es decir, que tendría la función muy bien descrita en una base. Y tengo ya la manera entonces de responder todas las preguntas que me hagan sobre la transformación lineal f. Por lo tanto, procedo a hallar una base del núcleo de f. Por supuesto, una base del núcleo de f es un conjunto de vectores que cumpla este par de ecuaciones. Y esto está prácticamente ya resuelto. Si quiero hallar los vectores de este subespacio, esto ya prácticamente está resuelto, porque esto es casi una forma de Gauss-Jordan en cuanto pase a las matrices. Basta sumar estas dos, sumarle a esta y logro aquí un 0. Es decir, paso a 2x más y sumo estas dos me da 0 en z, y sumo estas dos me da 0 en t, y esto me da 0, y ahora me da z más 2t igual 0, y por lo tanto, lo que tengo mirando aquí estos coeficientes es que x es igual a menos y entre 2, o sea, menos un medio de y, y z es igual a menos 2t. Es decir, que estos vectores se pueden expresar de esta manera. Estos son los parámetros y puedo completar aquí que y es y, t igual a t. Los parámetros son y t. Por eso completo estas ecuaciones. Para que un vector pertenezca al núcleo de t, vector x y z, t tiene que cumplir esas ecuaciones. Como los parámetros son y t, hago aquí una especie de balance o balanceo. X es menos un medio de y. Aquí va un menos un medio, aquí va un 0. Z es menos 2t. Aquí en z va un menos 2, aquí va un 0 en z. Y igual a y. Aquí en y va un 1 y aquí va un 0. Y t igual a t, aquí va un 0 y aquí va un 1. En consecuencia, este es su espacio núcleo de t, descrito por estas ecuaciones, está generado por estos vectores
que de hecho son independientes. Es decir, que una base del núcleo de T es menos 1/2, 1, 0, 0, 0, 0, menos 2 y 1. Es decir, que el núcleo de T, voy a llamar este B1 y a este B2. El núcleo de T es generado por B1, B2. Y se cumplió lo que yo esperaba. Solamente que al mirar esta imagen, veo que mejor llamo a estos vectores B3 y B4, porque yo ya tenía a B1 y B2. B3 y B4. Y el núcleo de T es generado por B3 y B4. Y se cumplió lo que esperaba yo, que tenía B1 y B2 fuera del núcleo de T, cuyas imágenes me las daban. Iba a buscar vectores en el núcleo de F, cambié de nombre, puse T, vectores en el núcleo de F, tales que completaran una base de R4. Resultó que el núcleo de F era de dimensión 2, y ahora tengo una base de R4. La función, por lo tanto, F, se puede definir en esa base como f de B1, que están aquí. F de 001 es 20000. F de B2, que me los habían dado, o sea, de 1000, ¿no? F de 1000. Y me da 2020. Y ahora f de B3 menos 1/2, 1000 es 0. Y f de B4, f de 00 menos 21, que también es 0, porque ambos están en el núcleo de F. Y tengo bien caracterizada la transformación lineal F en una base de R4. Es decir, esta F va de R4 en R4. Y la pregunta es, calcule la matriz de F respecto a la base canónica de R4. Pero en realidad, yo tengo a la matriz de F en bases diferentes, puesto que en el espacio de salida la base está dada por B1, B2, B3 y B4. Es que tengo donde B3 y B4 están en el núcleo. En bases, tanto, la expresión de ella, utilizando de salida, como bases en el espacio de salida, voy a llamar B mayúscula esta base, B o V, formada por estos vectores, y en el espacio aquí de llegada, pues la base canónica de R4. Esta, F de B1, en base canónica. 2000, F de B2, 2020. Y su matriz en esa base. B3 sería escribir F de B1, F de B4, F de B2 en columna, 0. Tengo la expresión de la matriz en columna, F de B4 en columna, saliendo de la base y en base canónica, que tengo los resultados. La base canónica. 2, 0, de la base V. 0, 0. Me piden es la matriz de la transformación. 1, 0, 0, 0. E. Disculpe. E. Por lo tanto, tengo que hacer un trabajo adicional. 2, puesto que la tengo 0, de la 2, B a la 0. E, pero no la tengo de la E a la E. O sea, de la canónica a la canónica. Es aquí el truco. Si por multiplico 0, 0, por la matriz de cambio de la base E a la base V, y por supuesto, al hacer este producto, esta matriz resultante va a ir de la base canónica
de paso una matriz de E rango 2. de R4. Pero este va de la B a Con la E. este vínculo acá la de B con canónica, B, el en producto R4. termina en la base Ahora, canónica si quieren E. la matriz Es decir, en las bases la canónicas, respuesta que me piden es que utilice la matriz que ya he calculado y la multiplique por la matriz de cambio de base de la base E a la base V, que es la que acabo de construir acá arriba. Esta, 1, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. Y eso es lo que procederemos a hacer. Otra nota es que esta es una multiplicación, porque la composición se hace en sentido contrario. Primero el cambio de base y después la función, para que esta matriz pueda actuar sobre el vector ya no en base E, sino en base V. Así logro que la matriz de la transformación sea de la base canónica a la canónica. ¿Y cómo lograr esta matriz de cambio? Obsérvese que la matriz de cambio de base E a base V es la inversa de la matriz de cambio de la base V a la base E. ¿Cómo se construye esta matriz de cambio? Simplemente se escriben los vectores base en columnas. Voy de la base V a la E, escribo en columnas. En base canónica, los vectores de V es como la idéntica que va de V hacia E, y por lo tanto esto está en base canónica, pero este es el primer vector V, el segundo vector V, este es el tercer vector V, menos 1 medio 1, 0, 0, y el cuarto. Estos dos son los dos vectores del núcleo que completaron esa base, y esa matriz se invierte, y así tengo la matriz de cambio de la base E a la base V, partiendo de la matriz de cambio de la base V a la E e invirtiéndola. Aquí está. Aquí el producto, por lo tanto, de la matriz de la transformación que ya he calculado, que va de la base V a la base E, y aquí la inversa que hemos señalado. Para hallar la respuesta, dejo esta clase para el estudiante. Calcule esta matriz inversa, haga el producto y va a tener la matriz F de la transformación en base canónica de R4.